Pasamos a la conferencia de clausura. Jack Valero nace en Barcelona, estudia Ingeniería Civil en la University College de Londres. Después de completar un máster, montó una empresa informática con dos amigos, trabajó en ella durante una década hasta su venta a otra empresa. En el 92 trabaja en la oficina de información del Opus Dei, donde continúa hasta el presente como portavoz en el Reino Unido. En el año 2006 crea con unos amigos el Grupo de Respuesta al Código da Vinci. Un grupo de laicos católicos se ofrecen a los medios como expertos en el libro y la película para hablar de Jesús, María Magdalena, los Evangelios y demás temas de la Iglesia planteados en el bestseller. El grupo logró estar en 25 informativos de televisión y radio en la semana del lanzamiento de la película. Eso es hacer del limón limonada, ¿no? Sobre la base de esa experiencia y en preparación para la visita del Papa Benedicto XVI al Reino Unido, en 2010 fue cofundador de Catholic Voices, un proyecto para capacitar a los laicos católicos, personas con trabajos y familias, para hablar en televisión y en la radio sobre temas polémicos relacionados con la Iglesia Católica. Después de 6 meses de entrenamiento, el grupo fue lanzado en vísperas de la llegada del Papa en medio de una controversia a gran escala sobre el viaje. Durante los 4 días de la visita del Papa, miembros de Catholic Voices aparecieron en más de 100 programas informativos que ayudaron, entre otros factores importantes, a hacer que la visita fuera un gran éxito. Durante esa visita, Jack también fue el responsable de prensa de la beatificación del cardenal Newman en Birmingham. Poco después de ese viaje papal, los obispos de Inglaterra y Gales pidieron a Catholic Voices que siguieran entrenando a personas en diferentes ciudades del país. Después de 5 años, han llegado a entrenar a 150 personas que están disponibles tanto para los medios como para dar charlas y conferencias en colegios y parroquias. Durante ese periodo, un grupo de Catholic Voices han comenzado también en más de 20 países. En el año 2019 recibió de nuevo el encargo de ser portavoz de la canonización del cardenal Newman, celebrada en Roma por el Papa Francisco. Al acto asistieron delegaciones del Parlamento inglés, la Iglesia anglicana, la familia real y tuvo mucha repercusión en todo el país. En la actualidad es portavoz del proyecto de la dedicación de Inglaterra a la Virgen como dote de María, que tendrá lugar el 29 de marzo del 2020, siguiendo la dedicación de 1381 del rey Ricardo II en Westminster Abbey. Se espera participación de la Iglesia anglicana y de figuras representativas de la sociedad civil. Sin más, doy la palabra. Muchas gracias. Vale. ¿Se oye? Sí. Entonces, buenas tardes. A ver, es el final del día, a ver si sobrevivimos esto, pero Newman nace en Londres, en una casa en la City, que ahora no existe, pero que está a 50 metros del Banco de Inglaterra. Su padre era banquero, luego se arruina con Waterloo y se van a menos. Pero es muy importante que nace allí en el centro de todo y muere 89 años después en Birmingham y se ha enterrado con sus hermanos oratorianos. Allí pone Cardenal Newman, hay muchas tumbas de este tipo, en un jardín, muy sencillo. Y en esos 89 años es una persona que está allí todo el siglo XIX, muy importante, un gigante del siglo XIX. Y entonces, cuando nos pidieron preparar la canonización en el 2019, nosotros teníamos pensado cómo comunicar esto al país, la importancia de esta persona y que una persona tan influyente en el país sería ahora un santo católico. Aprovechar esta oportunidad de comunicación. Y nosotros hicimos un plan que ahora voy a explicar. Nosotros, un equipo de comunicación, que era yo con otros jóvenes y un par de personas del oratorio, que hicimos un plan de comunicación para aprovechar esta oportunidad. La causa, voy a decir unas pocas cosas de la causa, porque Newman muere en 1890, pero tarda mucho en empezar esta causa. Entre otras cosas porque los modernistas que fueron condenados por Pío X, Tyrrell y Loisy, todos estos le citan mucho y entonces cae sobre sospecha. Durante varias décadas no avanza nada en la causa. En el 45 Pío XII lo menciona, hace 100 años que se convirtió Newman muy importante, bla, 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 pero no pasa nada.
En el 58 empieza otra vez la causa, pero también tarda mucho. Y solo es en el 75, Pablo VI dice, vamos a tener un año santo a ver si podemos beatificar a Newman, pero no ha empezado la causa todavía bien. O sea que no ocurre eso. Solamente en el 80 empieza realmente con mucho ímpetu. O sea, 90 años después de que muere, de todas estas cosas, 90 años. O sea que hay como una reticencia de empezar ahí. Y en 6 años se hace el proceso diocesano, que entonces sí que ya vamos a toda velocidad. En el 91 se declara, Juan Pablo II declara las virtudes heroicas y ya es venerable. Y en el 2001, 10 años más tarde, se declara un milagro, ocurre un milagro de la curación de un diácono, Jack Sullivan, en Boston, que es reconocido en el 2009 por Benedicto XVI, que dice que él mismo va, rompiendo el protocolo, va a venir él a Inglaterra a beatificarlo, en el 2010 en Birmingham. Y la beatificación, que fue allí muy, muy interesante, que estuvo Eugenio y otros, y mucha gente, fue un acto muy bueno. Hubo como una controversia alrededor de esto, porque primero el viaje del Papa fue controvertido, hemos visto, por eso nació Catholic Voices y lo aprovechamos mucho esta controversia, pero en realidad hubo muchas controversias sobre el hecho que se había enterrado con otro oratoriano y entonces hubo un activista gay que dijo esto es porque es homosexual y estas controversias pequeñas que luego pues empañan toda la comunicación que hubo en esa época. Luego no se sabía si a los anglicanos les gustaría el hecho de que uno de los que se fueron ahora sería proclamado beato y luego hubo un artículo muy importante en el Sunday Times diciendo que este milagro no era tal milagro, que había sido todo fijado y tal. O sea que en realidad hubo muchos interrogantes ahí que dejaron, aunque la ceremonia fue muy bonita y la gente contenta, pues dejaron interrogantes en la mente de la gente que queríamos nosotros sobreponer, o sea, superar estas controversias. Pero la devoción continúa y en el 2013 Melissa Villalobos, que es una madre de, en ese momento, cuatro hijos y está esperando la quinta niña y se le rompe la placenta y está como muriéndose allí, sangrando. Ha tenido mucha devoción a Newman durante varios años y le reza a Newman en un momento en el cual se está desangrando y casi se muere allí, se muere la hija, se muere la madre y le pide a Newman que pare el flujo de sangre y en ese momento para el flujo de sangre. Se levanta tal cual, se va al médico y el médico le dice todo lo que tuviste hasta ahora ya no lo tienes. Entonces ella se pone en contacto con Jack Sullivan que le dice tienes que hacer esto, hacer lo otro, tal. Y eso ocurrió en 2013 y en el 2019, en febrero, se aprueba el milagro. Y entonces hicimos un plan de comunicación. El milagro se aprueba en febrero. Y entonces vamos a ver, van a anunciar la fecha y nosotros pensamos en 3 etapas de comunicación, porque en mayo, que fue cuando nos enteramos de la fecha, el oratorio se enteró de la fecha, que sería en octubre, se enteraron en mayo, pero les dijeron que no se anunciaría hasta el 1 de julio. Bueno, estas cosas del Vaticano que no se entienden bien, ¿por qué se hace así? Tan poco tiempo y además que te dejan menos tiempo todavía. Entonces hicimos estas 3 fases. En mayo-junio vamos a preparar todo el material. En julio-septiembre vamos a comunicar muchas cosas para interesar a la gente. Y en octubre vamos a hablar con medios y vamos a tratar de meternos en los medios seculares, porque eso es donde vamos a comunicar nosotros nuestro mensaje, en los medios seculares, en estas 3 etapas. Y teníamos un objetivo. Nuestro objetivo era demostrar que la canonización de Newman es algo más o mucho más que una simple celebración católica. O sea que los católicos nos hace mucha ilusión, queremos esto, o sea, estamos contentos, pero que esto es mucho más. Esto es importante para la Iglesia Anglicana, esto es importante para el país, esto es importante para la corona, esto es importante para el Parlamento. Estas cosas que tenemos que demostrar, bueno, en realidad no es fácil, pero bueno, vamos a ver cómo conseguimos esto.
Y lo que hicimos, la primera cosa que hicimos es, vamos a estudiar Newman, que que muere en 1890, ¿en qué sentido es relevante en el 2020, 2019? Porque si no es relevante, aunque sea una persona muy buena y tal, vamos a comunicar muy poco. Vamos a comunicar nada más que los católicos van a canonizar a alguien que vivió hace mucho tiempo, que fundó una congregación en Birmingham y tal, pero en realidad queríamos comunicar otra cosa. Y después de estudiarlo, preguntar a gente y tal, sacamos una lista de nueve temas en los cuales Newman es importante hoy. Bueno, el primero lo hemos hablado mucho, educación, el tema de la educación. Hemos pasado toda la mañana hablando de esto, o sea, no voy a repetir todo lo que se ha dicho, pero me acuerdo que cuando me dieron este trabajo de ser el portavoz de la canonización, le dije a un grupo de amigos en Oxford, estábamos en una fiesta y no había ningún católico en esta mesa que estábamos sentados, y yo dije, me han nombrado portavoz de esta canonización, y de las 8 personas que había ahí, el que más interesado estaba en la noticia, porque él no sabía que iban a canonizar todavía, era un profesor ateo beligerante, como Rod Dawkins, uno de estos, pero no Dawkins en particular, sino uno de estos, que dijo, qué interesante, porque esta misma mañana hemos estado discutiendo en mi college de Oxford, en la junta de dirección, el libro de Newman sobre la universidad y cómo nos afectaba a nuestro college. Y a mí me impactó, porque yo no soy experto en las universidades, pero que el hecho de que un tipo ateo en el siglo XXI estaba hablando de un tipo que había muerto en el siglo XIX, un sacerdote que había muerto en el siglo XIX, quería decir que algo estaba pasando ahí. Y a mí otra cosa que me interesó, aparte de todo lo que se ha dicho esta mañana, es que no solo Newman dice mucho de lo que es una universidad y da ideas y da charlas que luego son un libro y tal, sino que además lo hace. O sea, hay mucha gente que puede decir cosas muy bonitas, y hay otra gente que puede hacer cosas. Pero personas que digan y hagan es muy poco común esta combinación. Él se pone y consigue 17 estudiantes y empieza la universidad. Luego hay muchos fallos, pero él lo hace. Y lo mismo con el colegio, que él quiere montar un colegio lo más bueno posible, como un Catholic Eton, como este libro que salió hace unos años sobre el colegio de Newman, y lo mismo, él dice lo que hay que hacer y luego lo hace. O sea que en el tema de educación es una persona que es muy relevante en el día de hoy. Luego, el segundo tema que también ha salido hoy es la conciencia, ¿no? Nos han contado la historia del Vaticano I y de la carta al duque de Norfolk y todo eso, y de cómo eso refleja en la conciencia, las enseñanzas de la conciencia que salen de Newman, que han salido también en Calixta incluso y en los sermones, son las enseñanzas que salen en el Catecismo del 92, o sea, 100 años más tarde salen en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero esta cuestión sigue abierta, ¿no? Una cuestión que es, ¿un católico con convicciones fuertes puede estar en el gobierno? Esta cuestión que sale allí en el 1870, en el 2010 se está hablando en España y en Inglaterra y en estos sitios, si un católico con convicciones que no está de acuerdo con el aborto y piensa que el matrimonio es entre hombre y mujer, ¿esta persona es apta para el gobierno? Esta cuestión está abierta. Y esta cuestión es muy importante, yo creo, leer esta. Bueno, nos han dicho hoy que todo el mundo tiene que leerla, de 60 páginas. Yo creo que es muy importante leer esta publicación sobre la conciencia y la política. Otros frutos de sus enseñanzas de la conciencia que quizás sabéis es Sophie Scholl y la resistencia a los nazis. Estos jóvenes, que ahora viene una película, ella es la mujer del milenio de Alemania, luego se ha sabido que fueron muy inspirados por Newman, ¿no? Porque Newman había sido traducido al alemán y ellos habían leído estas enseñanzas sobre la conciencia. Bueno, yo creo que también hoy día, en 2020, hay países en los cuales tenemos que hacer esta resistencia a los regímenes que hay y que tenemos que aprender mucho sobre eso, ¿no? O sea, en este tema todavía estamos aprendiendo. A mí me
me dio curiosidad el hecho de que Aldous Huxley, en este libro Un mundo feliz, que es muy, muy famoso, una distopia que está escrito en el 1920 por... Aldous es ateo y tiene esta historia de un mundo en el cual fabrican gente, ¿no? Ya no está permitido hacer sexo, sino la gente es fabricada en una fábrica y hay alfa, beta, gamma, etcétera, gente diferentes, y que todos están drogados, para que esta vida feliz es muy infeliz y todo el mundo tiene que estar drogado para poder sobrevivir esta vida, ¿no? Y entonces el controller, el controlador del mundo, en su caja fuerte tiene los libros prohibidos que no se permite a la gente leer porque les dirían que esta sociedad no funciona. Y está allí la Biblia, Shakespeare, por supuesto, para un inglés, y Newman. Y a mí me parece interesante que un ateo pueda decir, si tú lees Newman, y hay una cita de una página entera sobre la conciencia, si tú lees esto, este mundo ya no funciona. Es muy fuerte eso para el día de hoy, yo creo. El tercero es la amistad. Esta es una foto de las fotos que pone Newman al lado de su altar cuando dice la misa, los que han fallecido, reza por sus amigos. Es una persona que tiene muchos amigos, del primer ministro que le regala esta lámpara, que nos han dicho hoy, porque ya la vista le decae, al mendigo fuera de la iglesia que le dio un pañuelo y él se lo puso y dio órdenes a sus hermanos que sería enterrado con ese pañuelo. Cualquier persona que le escribe le contesta. Hay 20.000 cartas suyas. Él las ordena, es un poco obsesivo ordenando las cartas. Cada año las ordena, tira algunas, pone otras. Tal. Está todo ordenado. Cuando muere está todo ordenado. Pero él... es curioso para mí que un tipo que piensa tanto sobre la amistad sea un inglés, ¿no? Porque uno puede pensar... ¿no? Uno puede pensar, los ingleses no saben de amistad. Pues mira, este señor dijo, la fe... Este señor que escribe tantos libros tan difíciles de leer, dice, la fe se va a transmitir por la amistad. Y esto, para mí, en el día de hoy, cuando la amistad es Facebook y todo eso, que tenemos que recuperar esto, es muy, muy relevante, esto de la amistad. En el libro Present Position of Catholics, dice al final que él recomienda... como hay tanto prejuicio contra los católicos en Inglaterra en esa época, que puedes decir tanto prejuicio contra los católicos en España hoy, que lo que hay que hacer es ser tú mismo. Tú sé tú mismo, que te conozca gente, tener amigos, porque cuando te vean a ti, sabrán que tú eres una persona normal y que eso funciona. O sea, no más que explicaciones o cosas complicadas, tú sé tú mismo y haz amigos. Y yo, para mí, es una intelectual así que diga esto, es muy chocante. Por eso yo digo, tiene que ser el patrón de la amistad, ¿no? Un inglés tiene que ser el patrón de la amistad. Y, bueno, un amigo mío está haciendo investigación sobre Newman y ha ido al college y ha visto todas las facturas que paga la gente, los estudiantes, porque las han guardado todas desde el principio de la historia, las facturas que él pagó de sus... que se llaman battles allí en Inglaterra. No sé por qué se llaman batallas las facturas, no sé, pero así es como se llaman. Las de Newman, que cada día invitaba a alguna persona diferente, para comer, para cenar, para hablar, para ser amigo y tal. Curioso, ¿no? O sea que tú piensas, un tipo que estaba allí escribiendo libros y tal, y no es así. Bueno, ya nos han dicho que cuando muere tienes todas estas personas... que le están esperando allí al Court Loquitur. Bueno, la cuarta cosa es los laicos. Esta cita tan famosa de Present Position of Catholics, que era un laicado formado para poder cambiar el mundo. Los laicos, no era suficiente tener tu fe, hay que cambiar el mundo y para eso los laicos tienen que tener formación. Bueno, este sueño que tiene él no ocurre realmente en el siglo XIX, ocurre más en el siglo XX, ¿no? 100 años más tarde, pero este es un sueño que él tiene, que él entiende y que él lo escribe y lo promociona. Y yo creo que es una cosa que estamos empezando a entender, esta visión moderna, dar más formación a los laicos y que
debían saber teología, historia de la Iglesia, tener colegios muy buenos, universidades muy buenas. Todo esto. Cada vez entendemos más esto de los laicos y Newman nos puede ayudar a vivirlo. O sea, esta es la cuarta cosa por la cual yo creo que es importante en el siglo XXI. La quinta es la vida espiritual. El libro Meditations and Devotions, que lo saca un hermano suyo, un oratoriano, en el 1893, que no ha sido out of print desde entonces, o sea que no se ha agotado desde entonces, ha sido imprimido más y más ediciones. De hecho, cuando fuimos a la canonización nos dieron una copia de este libro a los que estábamos en los equipos de organización y tal. Tuvimos una reunión en la embajada, éramos 100 personas y cada uno le dieron una copia de Meditations and Devotions, la última edición de hacía 2 semanas. Yo creo que aquí tiene mucha sabiduría para la vida interior, la vida espiritual, mucha sabiduría para personas que tienen dificultades del tipo que tenemos ahora hoy en día. Por ejemplo, este párrafo, que es muy fuerte, es una de las homilías que está allí, ¿no? Dios me ha creado para hacer un servicio determinado, Él me ha encomendado un trabajo que no le ha encomendado a otro, yo tengo mi misión, no me ha creado sin motivo. Esta cita es muy, muy conocida en todo el país, muy, muy conocida. Y muy importante para saber lo que cada uno de nosotros representamos, ¿no? La vida espiritual. Y luego la teología. Esta es su biblioteca, que muchos de ustedes han estado allí en esta biblioteca. Casi todos padres de la Iglesia. En esta. Luego tiene su habitación donde hay otros libros. Pero en esta biblioteca, casi todos padres de la Iglesia que él estudia. Y él tiene este método original de estudiar la teología, que es ir a la fuente, ¿no? Yo siempre digo, no tiene miedo de nada, de ningún tema. Le dan un tema y él se va a los padres y lo estudia y lo presenta y tal. Él, si hubiera estado... Porque con la canonización decían, esto, ahora que está pasando aquí en Roma, estamos aquí en el Sínodo del Amazonas, ¿qué pensaría? Bueno, no sé, porque no se planteó el Sínodo del Amazonas en el siglo XIX, pero yo pienso que con lo que pensó en otras cosas, que él no tendría ningún miedo a este tema, como tenía miedo a Darwin o a Marx o nada de esto. O sea, que él estudiarlo, conectarlo con los principios, saber lo que ha dicho, el método histórico, y luego también que trajo mucha sabiduría y teología de los anglicanos, del anglicanismo, cuando publica sus sermones después de ser católico. Nos han dicho esta mañana, ¿no?, que los sermones que publica, que había dado de anglicano, casi no cambia nada. Los republica porque ha traído esta sabiduría y todavía está de acuerdo con todo lo que dijo, con casi todo lo que dijo. Y tiene unas obras de teología muy, muy importantes para el siglo, para hoy. El ensayo sobre el desarrollo de la doctrina, consultar a los fieles en materias de doctrina, conferencias sobre la justificación, fe y razón, etc. Muchas cosas que ahora en teología necesitamos. Luego he puesto que esta lista la hice con otra gente en el Littlemore, está en la cultura, porque fuimos a su habitación y en esta biblioteca estaban las novelas de Walter Scott y Alicia en el País de las Maravillas y varias novelas de la época que él leía también y cosas y su violín que él tocaba cada noche y las cosas, bueno, y él también construye esta casa. Él la diseña y la construye. Él está interesado, en cuanto empiezan los ferrocarriles, él los empieza a utilizar. Es una de las primeras personas del país que se monta una ducha en su casa, etc. Todo lo moderno, la cultura, la belleza, la música le gusta mucho. Y luego tenemos aquí el mundo moderno, que él lo entiende, es el mundo de Darwin, de Hegel, de Marx, de la revolución industrial, del agnosticismo. Él entiende mucho esta época y la dificultad de creer. O sea que ahora estamos en un siglo cuando es muy difícil creer. El libro La gramática del asentimiento, es un libro complejo, pero que yo creo que se va a estudiar más y va a ser más importante con el tiempo, porque nos va a ayudar a hacer mejor esta fe que tenemos, esta creencia. Y yo veo a Newman como un buen compañero en el camino de la fe,
en el día de hoy. Un buen compañero, una persona que te puede acompañar en este camino. Y la novena cosa era Birmingham, ¿no? Porque él muere allí. Aquí esta placa la pusieron cuando hubo la beatificación, pero en Birmingham hizo muchas cosas. En la ciudad, bueno, 15.000 personas estaban allí cuando murió, viendo pasar su ataúd hasta el sitio donde lo enterraron. Muchos amigos. El alcalde vino a la canonización. El alcalde es musulmán, el alcalde de Birmingham, Mohammed Amis, vino a la canonización. Estuvo allí en la primera fila con el príncipe y los parlamentarios, etc. Una persona, y yo hablé con él y me contó, sí, Newman es muy importante para nuestra ciudad. Al día de hoy queremos hacer esta publicidad. Entonces pusimos una web y después de mucho hablar tuvimos este tema, ¿no? The Journey to Sainthood, el camino hacia la santidad de Newman y nuestro. Y con todas estas cosas que teníamos allí, esta newmancanonization.com que teníamos tenía recursos, la biografía, resumen de sus enseñanzas, el proceso de canonización allí, los 2 milagros, página de prensa con muchos materiales, y luego pusimos podcasts, 22 podcasts, con 22 expertos que nos hablaron de Newman haciendo una cita. Son de 7 minutos que todavía se pueden escuchar al día de hoy. Son 22 podcasts con una cita y luego una explicación del experto. Y son de 5 a 8 minutos cada uno. O sea, muy, muy sencillos y se aprende muchísimo con estos podcasts. Los pusimos allí durante los meses estos en la segunda fase de comunicación. Luego pusimos vídeos, entrevistamos a mucha gente, pusimos 15 vídeos en total, incluida Melissa, un vídeo a ella que luego salió en muchos medios, donde ella explicaba el milagro, pero también Scott Hahn y Father Smith y algunos oratorianos, etc. Muchos vídeos, hay 15 vídeos allí del Cardenal Nichols, y luego pusimos un journal con 15 artículos que salían cada 2 semanas, salía un artículo allí, mientras íbamos preparando la ceremonia. Este se fue el primer periodo. Luego, el Papa anunció la fecha el 1 de julio y hicimos un comunicado de prensa el 1 de julio diciendo que la ceremonia sería el 13 de octubre y lo mandamos a 350 periodistas del país y del mundo. Y la primera respuesta que tuvimos, y esto fue ya la clave para lo que iba a pasar, fue a los 10 minutos nos llegó una comunicación de la Iglesia Anglicana diciendo que ellos también querían hacer una declaración en ese momento, y entonces yo pensé, a ver, voy a abrirlo a ver qué dice, que estaban muy contentos de esta canonización. Dice, ellos dijeron, esto es Our Lady de Virgin en Oxford, la iglesia donde estaba Newman como anglicano. Dice, Newman es una de las figuras más influyentes de su época, tanto para el anglicanismo como para el catolicismo. Sigue siendo una figura central en la teología católica y también en la anglicana, un intelectual profundo, un predicador de gran fuerza, un fundador de comunidades religiosas. Y hoy nosotros lo celebramos ya desde hace tiempo, el 11 de agosto, que es el día que muere. Nosotros lo celebramos el 9 de octubre, porque el 11 de agosto estaba ocupado ya por Santa Clara, que llegó antes y además es mujer, o sea que ya no. Pero nosotros lo celebramos el 9 de octubre, que es el día que se convierte a la Iglesia, ¿no? Entonces podría ser un poco difícil. Pero yo fui a una charla uno de estos días por un anglicano que ha estudiado mucho Newman estos últimos años, que dijo, no, nosotros lo celebramos el 11 de agosto en nuestro calendario, que es cuando murió, pero en realidad a mí me gusta más el 9 de octubre, porque es el único día, él dijo esto en público, con cientos de personas, el 9 de octubre es el único día en el cual Newman fue tanto anglicano como católico ese día. O sea que lo podemos celebrar juntos como una muestra de nuestra unión, ¿no? En vez de decir, ese es el día que se marchó, decimos, ese es el día que estuvo con nosotros y luego con ustedes. Y entonces ya supimos que esto lo iban a celebrar muy bien y vino una delegación de la Iglesia Anglicana de varios obispos y sacerdotes y laicos. El párroco de
de St. Mary, que es el sucesor de Newman, Dr. William Lamb, vino, parte de esta delegación, y a celebrar. Y él también tuvo eventos aquí al volver para celebrar la canonización de su predecesor como vicario anglicano de esta iglesia. Pero lo que nos gustó más es también, también nos gustó mucho es que, aparte de la iglesia anglicana, todos los periódicos católicos y seculares anunciaron la noticia totalmente positivamente. O sea, todo lo de 2010 no salió nada. Totalmente, un cambio total. O sea, esta es una lista que luego continúa, pero BBC, Tablet, Catholic, Telegraph, Guardian, Daily Mail, Times, todos, cada uno, esto es una lista de la web que está allí, se pueden leer estos artículos, todos positivos sobre Newman y el hecho de que van a canonizarlo. Y una clave para... Esto fue un gran paso. Los anglicanos les gusta. El mundo secular les gusta. Ahora tenemos que demostrar que esto va a ser importante para todos. Y una aliada muy importante para eso fue Sally Axworthy, que es esta señora de aquí, que es la embajadora del Reino Unido con la Santa Sede, que tiene 55 años, lleva 3 años allí y es anglicana. Pero ella vio que esto es una oportunidad muy, muy importante y trabajamos juntos en una comisión para hacer que eso fuera un evento importante para el país. Ella invitó a gente del Parlamento y al final vinieron 13 entre miembros del Parlamento, MPs y Cámara de los Lores. Luego ella invitó también a las cabezas de las colleges donde estuvo Newman. Y luego también vino el príncipe Carlos, como ha visto ahí, y allí al lado, detrás de él, está Chisti, un miembro del Parlamento que se encarga de la libertad de religión, que lo mandó Boris Johnson. Bueno, en esa época Boris, que era el primer ministro, era un poco controvertido, entonces él no vino, menos mal. Pero vino que es de su representación suya, del gobierno, como el enviado de libertad religiosa. Y luego, presidentes de los colleges, por ejemplo, este es Trinity College, vino la presidenta de Trinity College y el presidente de Oriel, y ellos publicaron este folleto de 30 páginas, A Walk Around Trinity College, Oxford, St. John Henry Newman, que lo daban a todos los visitantes todo el año pasado, desde el verano hasta el fin de año, explicando dónde ir en el college, lo que hay que ver para Newman, etc. O sea, una gran celebración. Y luego tuvimos la conferencia de prensa de Inglaterra unas 2 semanas antes, la tuvimos en The Foreign Office. La Foreign Office es un edificio enorme en Londres para impresionar a todo el resto del mundo. Cuando vas allí te piensas qué pequeños soy y qué grandes son ellos. Eso es el diseño de este edificio, pero ves los techos ahí, esto es nada más la mitad de la habitación. Y ahí estábamos con los periodistas explicando la importancia de Newman para el país, y en vez de tenerlo en la sala parroquial, que es lo que habíamos tenido en el pasado, lo tuvimos allí. Y luego en Roma, cuando fuimos a Roma, estuvimos en la sala de prensa del Vaticano con el postulador, que es Ambrosi, y el jefe del oratorio de Birmingham, y estuvimos hablando con muchos periodistas. Y tuvimos muchos eventos en Roma. Esta foto del príncipe con el cardenal, que tuvimos después de la ceremonia, con San Pedro detrás y Newman, que se ve allí colgando, salió en muchos periódicos. Y el artículo del príncipe Carlos el príncipe Carlos que vino, no solo vino, sino que escribió un artículo en el Observatorio Romano que luego salió en el Times, y que eso causó gran impacto en todo el país. Todo lo que habíamos trabajado nos ayudó él. Él dijo, esto es una celebración no solo para el Reino Unido, ni solo para los católicos. ¿Ves? Casi tomado de nuestro objetivo.
En la época en que vivió, cuando se cuestionaba la fe como nunca antes, Newman, uno de los más grandes teólogos del siglo XIX, defendió la vida y el espíritu contra las fuerzas que degradan la dignidad humana y el destino humano. Esto podría ser para hoy. En esta época en que alcanza su santidad, su ejemplo es más necesario que nunca. Todos los puntos que queríamos demostrar nosotros estaban en este artículo. Su compromiso primero con la teología anglicana y después de su conversión en la teología católica impresionó incluso a sus oponentes con su honestidad intrépida, su rigor implacable y la originalidad de su pensamiento. Y aquí esto dio una charla después del oratorio cantaron y él dio una pequeña introducción allí, hablando 5 minutos más sobre Newman, impresionante. Y esto, la foto, el artículo salió en todos los periódicos. Por ejemplo, este es el Times con la foto, el Times del día siguiente con la foto, y luego yo también tuve mi foto cuando le di el libro oficial de la canonización, y después, sin seguir el protocolo, le cogí de la mano, pero luego me perdonaron. Un santo para la evangelización cultural, que era el título de esto. Después de todo esto que hemos hecho en la organización de la canonización, me vinieron 3 ideas para este tema, para dejar en nuestra mente, para luego. Porque hay muchos temas en los cuales Newman es muy importante hoy, pero para mí estas 3 ideas son las cuales pueden ser para el futuro, ¿no? Una es esa conversación ecuménica con los anglicanos, que ahora hemos visto que compartimos esto, algo compartimos, ¿no? Que no, o sea, hay muchas cosas que son diferentes, pero que compartimos esta persona y sus enseñanzas y sus intuiciones, etc. Y es muy interesante esto para la historia religiosa de mi país, de nuestro país. El segundo tema es lo que he dicho antes, que cuanto más se seculariza el mundo y el siglo y el país aquí, yo creo que Newman va a ser más importante como nuestro compañero en el camino de la fe. Una persona que entiende que es muy difícil hoy día ser cristiano y que te da la seguridad, la confianza y las ideas para seguir en ese camino. Y la tercera, esto que vi. Durante estos meses que estuve trabajando en este proyecto me impresionó una cosa que no la había pensado así. O sea, sabía algo, pero no lo había pensado así. Y es lo siguiente, que mis jefes eran los del oratorio, ¿no? Los sacerdotes del oratorio de Birmingham, que son los que me pidieron hacer este trabajo. Y ellos son bastante conservadores, se consideran conservadores, tradicionales en la iglesia, visten de sotana siempre, y Newman es su gran héroe, es su fundador, ¿no? Pero es su gran héroe porque siempre sigue la verdad, el dogma, la precisión doctrinal, la tradición. Cuando le hacen cardenal dice, me he pasado toda mi vida luchando contra el liberalismo en la religión. O sea, es una figura muy tradicional, muy cercana a todo este tipo de pensamiento. Bueno, ellos me pidieron y con ellos trabajé y con los expertos y todo eso, pero luego hubo todo otro tipo de gente, y no es blanco y negro, sino que hay un espectro, pero otro tipo de gente que dicen, no, yo soy progresista y me impresiona que Newman no tiene miedo a ningún tema, que va siempre a la raíz, que habla mucho de la conciencia personal, que habla del sensus fidelium, que está mucho más adelantado que todos los católicos de la época, ¿no? Y ellos ya han escrito libros y todo esto sobre esto, ¿no? Y hay mucha tela. Porque no es que un grupo lo ha interpretado mal y el otro bien, o al revés, sino, en mi opinión, y esto es la conclusión que yo saqué después de la canonización en octubre, después de hablar con tanta gente, es que Newman es una persona casi única que tiene dentro de sí atractivo para todo este tipo de personas. O sea, es una persona que une en profundidad. Porque yo puedo salir al ruedo y decir, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Y así, en ese nivel superficial, aparentar que estamos todos bien. Pero Newman no hace eso. Newman se profundiza y en esa profundización es atractivo a todas las partes. Que eso yo casi no conozco a nadie
así este tipo de persona. Hoy día tenemos una polarización brutal en la sociedad, en América, en España, en Inglaterra, en la Iglesia Católica. Yo creo que ese es el problema más grande que tenemos los católicos ahora, es que estamos tan polarizados, que tenemos un Papa que está haciendo tantas cosas buenas y está la mitad de la gente en contra. Y aquí tenemos una persona que puede superar esta polarización. Para mí eso es impresionante, esta idea de que podemos superar la polarización en profundidad y no pretendiendo que nos entendemos, sino en profundidad ir a las ideas y ver que sí que tenemos razón. Esto tiene razón aquí, esto tiene razón aquí, y buscamos todos los puntos en común. No el punto medio, que eso no sirve para nada, sino todos los puntos comunes que tenemos, que son muchos, para eso. El 12 de octubre tuvimos un simposio allí en Roma con muchos cardenales dentro del Vaticano, hablando de Newman. Cada uno tenía 20 minutos y en la charla que dio Cardenal Ouellet, que es el que está hablando aquí, su charla era sobre la teología de Newman. Y llegó un momento que dice, pero lo que hay que hacer ahora es nombrarlo doctor de la Iglesia. Bueno, eso ¿cómo se hace? Se hace porque la conferencia episcopal del país donde viene, que es la de Inglaterra y Gales, lo pide y otras conferencias episcopales lo apoyan. Pero él nos decía, yo estoy en Roma, lleva la congregación de los obispos, la puerta está abierta, entonces empujáis y la puerta está abierta. Pero, o sea que eso es buena noticia. Pero a mí lo que me impresionó es que cuando dijo eso, de repente se emocionó al decir eso, diciendo, esto es tan importante para mí, yo he esperado como 20 años para decir esto en esta sala, y no pudo hablar durante 3 o 4 minutos de silencio, toda la sala en silencio, y él emocionado, que la gente no quería decir nada porque veía que esto era un momento muy importante para la Iglesia. Y luego ya continuó. Pero para mí fue revelador esto, ¿no? No solo que Ouellet piense eso, que es muy importante y que va a pasar, sino que cuando pase nos traerá unos dones que necesitamos para lo que tenemos que hacer en la Iglesia. Gracias. Bueno. Simplemente ya es el momento de la clausura. Sentimos mucho que Monseñor Juan Antonio Martínez Camino no haya podido venir. Hubiera sido la clausura definitiva, fundamental. Como secretario general de la Asociación Católica de Propagandistas, pues me tocó el turno de clausurar este hecho. Yo solamente quería recordar una cosa que a mí me llamó la atención, intentando un poco analizar un poco lo que es la figura de Newman. Quizá todo viene reflejado en su lema cardenalicio, corazón que habla a otro corazón. Más o menos sería esa la traducción. Creo que es lo que se ha reflejado ahora, ¿no? Es un corazón dispuesto a encontrarse con la realidad concreta. Un corazón que está purificado por toda una experiencia divina, una transformación, un hombre de Dios que va al encuentro del Dios que tiene el otro hombre. Por lo tanto, creo que es efectivamente lo que se ha dicho, tiene que ser doctor dentro de la Iglesia. Tenemos que pedirle que nos ayude porque es el hombre que en el momento adecuado para la Iglesia fue necesario y especial y que nos sirve a nosotros. Un hombre que entendió cómo hay que educar, llevando al corazón, cómo hay que reflexionar, sintiéndolo en el corazón. Y por lo tanto yo creo que es este momento un momento de alegría, de estar felices y de felicitarnos todos por haber tenido un día tan hermoso que nos ha regalado San Juan Newman, que en este sentido. Y por lo tanto, nada más que agradecer a todos los que han participado y especialmente quiero agradecérselo a Pablo Sánchez Garrido, secretario nacional de causas de beatificación y de canonización, con lo cual todo este proceso que ha tenido lo estamos nosotros llevando a cabo en nuestros propios procesos internos,
Agradecer también a la Asociación Católica de Propagandistas, como no, al Instituto de Humanidades, a la Pastoral del CEU, que también la ha tenido, a la Fundación Cultural, al Club Chesterton, que también ha participado, y al Colegio Mayor de San Pablo por cedernos estas instalaciones. Y, cómo no, a todos ustedes, porque creo que hoy, espiritualmente, creo que hemos crecido mucho. Muchas gracias y queda clausurado este acto.